No escucho. ¿Cuánto han repasado? Amén. Bueno, como me imagino que en casa hay muchas cosas que hacer, vamos a hacer un breve repaso para que con lo fundamental nosotros se nos vaya quedando poquito a poco, ¿vale? Bien, ¿de qué estábamos hablando? De la Biblia, ¿verdad? Bien, ¿y cuántos libros tiene la Biblia? Siguiente diapositiva, hermano Pedro. ¿Cuánto? No escucho. Amén, así quiero escuchar esa voz, amén. Bien, ¿en cuántas partes está dividida? ¿Cómo? Aleluya. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el primer primer grupo de libros? ¿Cómo? Amén, ¿y cuáles son? Amén, aleluya. ¿Los siguientes? ¿Los libros qué? Amén, ¿y cuáles son? Primera y segunda de Reyes. Siguiente diapositiva, por favor, hermano Pedro. Crónicas, Esdras y Esther. Amén. En total, son 9. Amén. Bien, entonces los siguientes libros que vamos a tratar, ¿cuáles son? Los libros poéticos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos libros son? ¿Cómo? 5, bien. Y si vemos que bien en el Nuevo Testamento encontramos libros de historia, amén, u otros proféticos también, realmente en libros poéticos solo hallamos aquí en el Antiguo Testamento, ¿vale? Una particularidad de ellos mismos, solo están en el Antiguo Testamento. Entonces, si a ustedes les dicen libros poéticos, ¿dónde están? En el Antiguo Testamento, amén. Luego, los autores principales, entre otros, son el rey David, el rey Salomón y posiblemente Moisés, amén, ya que más adelante vamos a ver que se piensa que Job puede haber sido escrito por Moisés, pero no se sabe a ciencia cierta, ya que Job es como el primero, antes incluso que Génesis, ahora después lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero autores principales, David y Salomón, seguro, posiblemente Moisés, ¿de acuerdo? Y bueno, son poesía hebrea, por eso se llaman libros poéticos, amén. Tanto el libro de Salmos y Proverbios son todos escritos en versos y en prosa poética, amén. Siguiente diapositiva. Hablemos de Job. ¿Quién no conoce el libro de Job? ¿Quién no conoce el libro de Job? ¿Hola? ¿Quién? Todos conocemos el libro de Job, ¿verdad? Amén. Es posiblemente el más antiguo, anterior al Génesis, por lo tanto también se cree que fue escrito por Moisés. Job sería un hombre de la época que le habría sucedido esas situaciones que le pasó, ¿de acuerdo? Entonces se piensa que fue escrito por Moisés ya por el lenguaje que se usa, por las costumbres que tratan, los pensamientos de los que se preocupan en ese entonces, como vemos, los amigos que fueron ante Job a acusarle, todas esas inquietudes, pues como eso se analiza a la hora de catalogar la Biblia y analizarla y componerla, se piensa que el libro de Job trata más o menos del periodo también del Génesis. Por eso se cree también que fue escrito por Moisés, así como el libro de Ruth, que también se piensa que fue escrito por Moisés. No, perdón, por Samuel. No nos confundamos, amén. Bien, entonces el libro de Job se trata de Job, que fue un hombre que perdió todo. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Perdió sus hijos, sus bienes, ¿qué más? Su casa, su mujer, sus animales, todo lo perdió, ¿no? ¿Y qué fue? Él fue fiel, ¿verdad? Él fue fiel. ¿Qué hizo el Señor? Lo multiplicó el triple, amén, de lo que tenía anteriormente. ¿El siguiente libro cuál es?
El libro de los Salmos. Amén. Siento, si no se ve mejor, es que no puedo hacer más grandes las letras. Amén. Intentaré cada vez hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Bien, el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos son? 150. ¿Por qué principalmente fue escrito por el rey David? Porque son 73 aproximadamente los que escribió. Es decir, casi ha escrito la mayoría, casi. El resto han sido levitas, maestros es decir, los que lideraban los coros y demás, sí hay, pero en su mayoría son escritos por el rey David. Y son todos cánticos, alabanzas y oraciones. Bien, la particularidad de este libro, que los salmos del rey David, muchos son proféticos, hablan de la venida del Mesías, de lo que el Señor le iba a acontecer. Amén. Entonces son cánticos, pero también profecías. Amén. Es lo hermoso de este libro. Y también debemos recordar algo, que cuando hablemos de salmos, no es el Salmos capítulo 23. Los salmos de por sí ya cuentan, ¿no? Es Salmos 23, Salmos 91, porque ya se cuenta como división. Es una canción, es una poesía, una oración. Entonces no es necesario que usemos el término capítulo. Los salmos se dividen en canciones, en oraciones y poesía. ¿De acuerdo? Pero están dentro del grupo de poéticos. Amén. Siguiente es el libro de Proverbios. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Amén, el rey Salomón. Bueno, en este libro, muy recomendado, son 31 capítulos de sabiduría y nos ayuda en nuestro cotidiano vivir, ¿de acuerdo? Y bueno, para añadir más información, los últimos capítulos, el rey Agir y el rey Lemuel le ayudan a escribir este libro, amén, que es cuando habla de la mujer virtuosa en el capítulo 31, ¿verdad? ¿Cuántos conocen ese capítulo? Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aleluya. Siguiente libro. El libro de Eclesiastés, también escrito ¿por? Amén. También escrito por Salomón. Salomón, ¿qué le pidió al Señor? ¿Verdad? Y el Señor le dio sabiduría. Y aquí nos dejó más sabiduría. Amén. El libro de Eclesiastés nos muestra una imagen realista y muchas veces confronta los valores humanos, ya que habla de cómo nosotros perseguimos cosas efímeras, vanas, que enseguida se consumen, pero que realmente, aunque a veces lo que muestra son cosas tristes, porque la realidad es triste, porque si no estamos con Dios, nuestra vida no sirve. Entonces eso es lo que más o menos el rey Salomón nos va mostrando en ese libro a través de la sabiduría que el Señor le da, ¿vale? Todo es pasajero, menos Dios, que es eterno, y si nos acercamos a Él, ahí podremos cosechar cosas eternas, la verdadera vida podremos hallar. Y luego tenemos el último libro de esta categoría, los libros poéticos, que la verdad es que es mi libro favorito, amén, es el libro de Cantares, amén, y también escrito por este libro, que es tan sencillo, que es sobre prosa amorosa, realmente tiene un contenido divino, porque aunque vemos que el rey Salomón lo escribe y se considera que fue inspirado en un amor con una de las nobles que tuvo, amén, realmente vemos que si lo leemos y profundizamos, vemos que es el mismo Dios que habla con amor a su iglesia, amén, y en muchos de los pasajes podemos hallar incluso profecías de cuando el Señor viene, como entre los corzos, como cervatillo y demás. Es decir, es un libro muy profundo, muy de amor y además profético. Es decir, que si lo quieren leer y si necesitan una poesía para el esposo o la esposa, también lo pueden usar. Amén. Porque como el Señor ama a su iglesia,
también los esposos quieren que amen a su esposa y las mujeres a sus esposos, amén. Pero es un libro que forma parte, es el último de los libros que forma parte del grupo de los poéticos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hallar en el libro de Cantares? Pero amor del Señor hacia su iglesia, amén. Entonces es un libro verdaderamente hermoso. Y todos y cada uno de estos 5 libros vamos a ver mucha poesía, mucho similitud, metáfora, amén. Y a veces nos va a costar entender algunas similitudes, pero como siempre, si tienen alguna duda, están en libertad para llamar a los líderes que están capacitados para enseñarles e instruirles en la palabra. Amén. No nos perdamos de los grandes contenidos que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Y como dice ahí en el texto bíblico, amén, que tenemos para finalizar en Hebreos 4:12, dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y más cortante que... penetra el alma hasta lo profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así que no nos perdamos de esta sabiduría porque la palabra de Dios es nuestra alma y va a ser la que nos va a dar la victoria. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que les haya sido de bendición. Poco a poco vamos aprendiendo.